Hola, bienvenidos a nuestro canal Despertando nos levantamos, volvamos a la fuente. En días anteriores hablamos sobre el Génesis y el Éxodo. Hoy te vengo a hablar sobre el libro de Levítico. ¿De dónde nace el libro de Levítico? El libro de Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento en la Biblia católica y del Tanajat judío. Su origen está íntimamente relacionado con la tradición sacerdotal de Israel y su nombre proviene de la tribu de Levi, que era la tribu dedicada al culto, al sacerdocio y al servicio en el templo. El origen y el contexto del Levítico tradicionalmente se atribuye a Moisés como parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, aunque la autoría moderna reconoce una composición compleja de distintas fuentes y tradiciones orales y escritas. Muchos estudios modernos sostienen que el Levítico fue redactado principalmente por la escuela sacerdotal, un grupo de escribas y sacerdotes levitas durante o después del exilio en Babilonia. El propósito era presentar las normas del culto y la pureza ritual para mantener la identidad del pueblo judío. El Levítico está enfocado en normas sobre sacrificios y ofrendas, reglas de pureza ritual y leyes alimentarias, funciones y deberes de los sacerdotes, festividades religiosas como el Día de la Expiación, el llamado a la santidad, sed santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. El Levítico enseña que el pueblo de Israel debe vivir en santidad y pureza como pueblo escogido por Dios. No es solo un manual ritual, sino una visión de vida santa y ordenada bajo el pacto con Dios. Entonces, el Levítico nace de la tradición sacerdotal del antiguo Israel y fue probablemente compuesto y organizado durante el exilio en Babilonia para preservar la identidad religiosa del pueblo. Su nombre hace referencia a los levitas, la tribu encarnada del culto a Dios. Es un libro clave para entender la espiritualidad, la moral y el culto en la religión judía y por extensión en el cristianismo. ¿Qué revela la historia del Levítico? La historia del Levítico no es una narrativa como otros libros bíblicos como el Génesis o el Éxodo, sino que está compuesta casi enteramente de leyes, normas y directrices. Sin embargo, sí revela muchas cosas importantes sobre la relación entre Dios y el pueblo de Israel, especialmente desde una perspectiva teológica, espiritual y cultural, como son la santidad de Dios. El tema central del Levítico es la santidad de Dios. Dios es presentado como absolutamente santo y por lo tanto su pueblo debe esforzarse por vivir de manera santa. Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Levíticos capítulo 19, versículo 2. Esto revela que Dios espera una vida moral, ética y ritualmente pura de su pueblo. 2. Dios quiere habitar entre su pueblo. Dios desea vivir en medio de Israel, pero su presencia exige pureza y orden. Por eso se dan reglas detalladas para el culto y los sacrificios, la pureza ritual y el comportamiento social y moral. Esto revela un Dios que no es distante, sino que quiere cercanía, pero también establece condiciones claras para esa relación. 3. La importancia del sacrificio y la expiación. El Levítico enseña que los sacrificios sirven para reconciliar al ser humano con Dios. Por ejemplo, el día de la expiación se purifica al pueblo de sus pecados. Esto revela la seriedad del pecado, pero también la misericordia de Dios que ofrece medios para la reconciliación. 4. Justicia social y el amor al prójimo. Aunque es un libro legal, Levítico también contiene normas éticas de gran profundidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en Levíticos capítulo 19, versículo 18. Una frase que Jesús luego cita como uno de los 2 grandes mandamientos en Mateo capítulo 22, versículo 39. Esto revela que la santidad no es solo ritual, sino también moral y social.
justicia, equidad, compasión. Y número 5, identidad del pueblo de Dios. El Levítico ayuda a formar la identidad cultural y religiosa del pueblo de Dios como un pueblo distinto, consagrado a Dios. Normas sobre alimentos, pureza, sexualidad y ritos tienen la intención de distinguir a Israel de otras naciones y preservar su fidelidad al pacto. Entonces, el Levítico revela la voluntad de Dios para su pueblo en cuanto a cómo debe adorarlo, comportarse, vivir en comunidad y mantenerse santos. Aunque muchas de sus leyes eran específicas para el Israel antiguo, el mensaje central sigue siendo el mismo: la santidad de Dios, la necesidad de vivir con justicia y amor, y la misericordia divina que perdona, sigue siendo fundamental en la espiritualidad cristiana. ¿Cuáles son los momentos claves del Levítico? Número 1. Institución de los sacrificios. Lo podemos ver en Levítico del capítulo 1 al capítulo 7. Dios da instrucciones detalladas sobre diferentes tipos de ofrenda y sacrificio, incluyendo ofrenda de holocausto, ofrenda de cereal, ofrenda de comunión, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. La clave: estos sacrificios son medios para adorar, dar gracias y reconciliarse con Dios. 2. Consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Lo podemos ver en Levítico capítulo del 8 al 10. Aarón, hermano de Moisés, y sus hijos son ungidos, consagrados como sacerdotes. Dios acepta su ministerio con una señal visible: fuego desciende del cielo. Lo podemos ver en Levítico capítulo 9, versículos 23 al 24. Pero los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño, no ordenado por Dios, y mueren al instante. Está en Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 2. La clave está en que ser sacerdote requiere obediencia exacta y reverencia ante la santidad de Dios. 3. Leyes de pureza ritual. Lo podemos ver en Levítico capítulo del 11 al 15. Se introducen normas sobre animales puros e impuros, la impureza del parto, enfermedades de la piel como la lepra, flujo de sangre, entre otros. La clave: estas leyes enseñan que el acercamiento a Dios requiere pureza y preparación. 4. El día de la expiación. Levíticos capítulo 16. Ese es el día más sagrado del año. Incluye sacrificios por el pecado de todo el pueblo, el rito del chivo expiatorio, que simboliza la remoción del pecado. La clave es que Dios perdona y purifica al pueblo para que pueda seguir viviendo en su presencia. 5. El código de santidad está en Levíticos capítulo 17 al 26. Una sección central del libro que abarca leyes sobre pureza sexual, justicia social, rechazo de la idolatría, respeto por los pobres y los extranjeros, y el famoso mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La clave está: la santidad abarca toda la vida moral, social, familiar, económica. 6. Promesas y advertencias. En Levítico capítulo 26. Dios promete bendiciones si el pueblo obedece y castigos si se apartan. Este capítulo es un resumen solemne del pacto. La clave está en la fidelidad a Dios. Trae vida y prosperidad, mientras el pecado trae consecuencias. Número 7. Votos y ofrendas voluntarias. Levítico capítulo 27. El libro termina con regulaciones sobre votos dedicados al Señor, personas o bienes ofrecidos voluntariamente. La clave está: todo lo que se dedica a Dios debe ser tratado con seriedad y responsabilidad. Entonces, los momentos claves del Levítico revelan que la santidad, la obediencia y la justicia son esenciales para vivir en comunión con Dios. Aunque muchas leyes son especificadas
para el contexto antiguo de Israel, su mensaje profundo sigue siendo espiritualmente relevante hoy. ¿Qué marcó el libro de Levíticos? El libro de Levíticos marcó profundamente la vida religiosa, moral y cultural del pueblo de Israel, y su influencia se extiende desde el cristianismo. A continuación te resumo lo que marcó o dejó como legado este libro clave del Antiguo Testamento. 1. La centralidad de la santidad. El Levítico enseña que Dios es santo y su pueblo está llamado a ser santo también. Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. El impacto establece la santidad como el principio fundamental de la vida espiritual, abarcando desde el culto hasta la vida cotidiana. 2. El sistema sacrificial. El libro marca el desarrollo de un sistema de sacrificios para el perdón de los pecados, la acción de gracia y la comunión con Dios. El impacto está en que ese sistema dominó la vida religiosa de Israel hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Además, prepara el camino para entender el sacrificio de Cristo como cumplimiento y separación de esos ritos. 3. La institución del sacerdocio. Levítico establece el papel central de los sacerdotes, especialmente de la familia de Aarón, como intermediario entre Dios y el pueblo. El impacto está en que dio estructura al culto israelita y sentó bases para el sacerdocio cristiano, aunque con una comprensión renovada en el Nuevo Testamento. 4. La pureza y la separación del mal. Levítico presenta leyes de pureza, ritual, moral y social, para distinguir entre lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano. El impacto está en que enseña que acercarse a Dios requiere disciplina espiritual, reverencia y limpieza interior, no solo exterior. 5. Ética social y justicia. Aunque es un libro legal y ritual, Levítico también contiene preceptos de justicia social como no explotar al pobre, no oprimir al extranjero, amar al prójimo como a ti mismo. El impacto está en que introduce una visión íntegra de fe. No basta con adorar a Dios, también hay que vivir bien y tratar con justicia a los demás. Número 6. El pacto entre Dios e Israel. Levítico refuerza la idea de que Israel es el pueblo escogido por Dios, pero que esa elección exige responsabilidades y fidelidad del pacto. El impacto está en que establece un marco de bendición o castigo basado en obediencia, una idea que atraviesa toda la Biblia. Entonces, el Levítico marcó la identidad del pueblo de Dios, enseñándole cómo vivir en santidad, justicia y comunión con su Creador, aunque muchas veces de sus leyes ya no se aplican literalmente en el cristianismo. Su mensaje sobre la santidad, el respeto a Dios y el amor al prójimo sigue siendo esenciales. ¿Cómo la historia del Levítico puede ayudarme a crecer? La historia y sus enseñanzas del Levítico pueden parecer distantes o difíciles al principio, pero si las miras desde una perspectiva espiritual y personal, ofrecen valiosas lecciones para tu crecimiento humano, moral y espiritual. Aquí te explico cómo el Levítico puede ayudarte a crecer hoy, incluso en medio de sus leyes antiguas. 1. Te enseña a vivir con reverencia y respeto por lo sagrado. En Levítico, todo, desde el modo de ofrecer un sacrificio hasta cómo se trata al prójimo, está orientado a vivir con conciencia la presencia de Dios. Esto te ayuda a que aprendas a ver tu vida cotidiana como algo sagrado. Tus actos, palabras y decisiones pueden convertirse en ofrendas agradables a Dios. 2. Te llama a amar a los demás con justicia y compasión. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en Levíticos capítulo 19, versículos 18. Este principio es uno de los pilares del Evangelio. Jesús lo citó como uno de los 2 mandamientos más importantes. Esto te ayuda y te invita a revisar cómo tratar a los demás, con respeto, compasión, equidad y misericordia, incluso si son diferentes o te cuesta entenderlos. 3.
te forma en disciplina espiritual y autocuidado. Las leyes de pureza enseñan a los israelitas a cuidar su cuerpo, su ambiente y su alma. No todo es permitido. Hay cosas que contaminan o debilitan. Esto te ayuda y te inspira a cuidar de ti mismo, lo que comes, lo que consumes con tus ojos, con los oídos, con la mente, tus hábitos. Te forman en disciplina interior y hábitos saludables. 4. Te muestra que Dios quiere una relación auténtica, no solo ritual. Aunque el Levítico está lleno de rituales, deja claro que lo más importante es la obediencia del corazón. Dios castigó incluso a sacerdotes cuando actuaron con irreverencia. Está en Levíticos capítulo 10. ¿Cómo te ayuda? Esto te recuerda que no se trata de cumplir por cumplir en la fe, sino de vivir con coherencia y sinceridad. Dios busca relación, no apariencia. 5. Te guía hacia una vida ordenada y con propósito. Levítico marca pautas claras para vivir bien, cómo tratar a la familia, a los pobres, al extranjero, a los empleados. Esto te ayuda a ordenar tu vida, tus relaciones y tu manera de trabajar o servir. Te forma en valores que dan sentido y estructura en tu día a día. 6. Te prepara para entender mejor el sacrificio de Cristo. El sistema de sacrificios levíticos prefigura lo que Jesús hizo en la cruz, una ofrenda perfecta por nuestros pecados. Esto te ayuda a abrir los ojos a la profundidad del amor de Dios. Te invita a valorar más la Eucaristía, el perdón y la misericordia divina. El Levítico puede ayudarte a crecer como te forma en santidad, justicia, reverencia, compasión, disciplina y gratitud. Te enseña que toda tu vida, no solo lo religioso, puede ser una ofrenda santa a Dios y que vivir bien es también una forma de adorarlo. Oración de alabanza basada en el libro de Levíticos. Oh Señor, Dios santo y justo, te alabo porque tú eres el Dios que habita en medio de tu pueblo, el que llamó a Israel a la pureza y a la obediencia, el que instituyó sacrificios como sombra del perdón venidero. En tu misericordia enseñaste a tus siervos el camino de la santidad. En tu fidelidad nunca te apartaste de ellos. Gracias por ser el Dios que santifica, que llama a tu pueblo a ser santo, porque tú eres santo. Levanto mi voz como incienso agradable, sabiendo que por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, todas las ofrendas y leyes encuentran su cumplimiento. A ti, Señor de los cielos, te doy gloria, porque eres digno de toda alabanza y adoración, hoy por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que das like y compartes, es un paso más hacia nuestra meta. Súmate y hagamos esto juntos. Despertando nos levantamos. Volvamos a la fuente, sanemos en familia. Resetea tu cerebro, sana tu alma y corazón y colorea tu vida con el Espíritu Santo. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.